Buenas noches, mi nombre es Ingrid Chávez Quirós. Y yo soy Kenneth Quiroz Valdelomar. Nosotros somos estudiantes de la carrera de licenciatura en docencia y el curso actual se llama Orientaciones Pedagógicas Contemporáneas. Somos vecinos de Carear y Pocosí. A continuación, les vamos a hablar sobre el docente del siglo XXI. ¿Cuál es el tipo de educación que quiero ofrecer desde la realidad costarricense actual? Para ser docente en la actualidad costarricense, no solo se debe considerar la formación académica, el manejo adecuado de los recursos tecnológicos, la implementación de lo aprendido y ponerlo en práctica dentro de las aulas. Que si bien eso es muy importante, es necesario tener vocación, tener principios y estar dispuestos a sobrellevar los retos que se encuentran en la actualidad, partiendo desde el hecho de que no todos los centros educativos van a ser iguales, que no se cuentan con las mismas condiciones y que juega un papel muy importante la condición geográfica. No es lo mismo tratar con un estudiante que se encuentra en la gran área metropolitana que un estudiante que se encuentra en Barra del Colorado, Tortuguero o Talamanca. La diferencia es enorme, incluso en el aspecto de cómo tener acceso a esos lugares. Es necesario crear un vínculo con el estudiante, valorar su entorno, su familia y así poder abordar la situación de dicho estudiante y crear clases que faciliten su aprendizaje. Tener la certeza de que la información que estamos transmitiendo va a ser de utilidad para la vida, que no se quede solo en la clase para tener los puntos necesarios para ganar el curso. Como educadores queremos ofrecer una educación de calidad que amerite la capacitación constante para poder brindarles lo mejor a los estudiantes, que puedan aprender, divertirse y proporcionarles una mejor calidad de vida, ya que ese es el fin de muchos de nosotros que nos llegamos a plantear en algún momento que prepararnos va a ser lo mejor para poder satisfacer todas nuestras necesidades y mejorar nuestra vida. Un docente en el siglo XXI debe tener ciertas características. Las nuevas exigencias a los sistemas educacionales demandan de procesos dinámicos y flexibles para que lo que se requiere son profesionales capaces de proporcionar aprendizajes que permitan potenciar el desarrollo y la calidad de vida de los estudiantes. Se debe tener empatía para poder entender otras perspectivas además de la nuestra. Es una habilidad esencial que todos debemos de dominar. Es cuando podemos comprender por lo que está pasando la otra persona, ser creativo e incentivar la creatividad, ya que los estudiantes necesitan más oportunidades para poder aprender cómo pensar creativamente, para poder desarrollarse en la sociedad. Además, es buscar la manera de que se realicen las mismas cosas, pero de una manera diferente, o bien crear nuevas herramientas que sean dinámicas. La tecnología puede ser un aliado muy grande en este proceso. También se debe llevar a la práctica las situaciones de aprendizaje, relacionar lo aprendido con las situaciones de la vida, para que puedan desarrollarse naturalmente en cualquier entorno. Promover la participación o desarrollo de las investigaciones que les propicien herramientas para enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana, así como a implementar estrategias para gestionar soluciones a las situaciones que tienen relación a la realidad de cada estudiante. Fomentar estrategias de inclusión, fomentar el trabajo colaborativo con base en la tolerancia, el respeto a la integridad del otro, así como implementar los valores. Crear estrategias que los involucren en el desarrollo de la autoevaluación y la crítica propia para poder ir evaluando el progreso que se ha obtenido. También se debe fomentar el trabajo en equipo, tener la capacidad de involucrarse a los estudiantes en ese trabajo en equipo para poder desarrollar en el alcance de sus metas y los objetivos, con el fin de que los estudiantes se familiaricen con los demás estudiantes. Implementar el uso de la aplicación de las tecnologías de información que nos propicien métodos activos, técnicos y didácticos y que faciliten el aprendizaje. Estar en constante capacitación para poder ofrecer lo mejor a los estudiantes y ser competitivo en el mundo laboral.
También se debe ser responsables, flexibles, compasivos, ser cooperativos, tener dedicación y tener pensamiento crítico para poder resolver los problemas que se presenten. Según el doctor Antonio Blanco, en el 2001, en su libro Introducción a la Sociología de la Educación, entre las funciones que caracterizan al docente se encuentran función docente metodológica. Son las actividades encaminadas a la planificación, la ejecución, el control y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su naturaleza, incide directamente en el desarrollo exitoso de la tarea instructiva y de manera concomitante la cooperación general de la sociedad, como los medios de difusión, las organizaciones políticas, entre otros. Además, favorece el cumplimiento de la tarea educativa. La función investigativa. Son actividades encaminadas en el análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de actuación del maestro. También tenemos la función orientadora, que son las actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y el crecimiento personal mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del individuo. Por su contenido, esta función incide directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también se manifiesta durante el ejercicio de la instrucción. Uno de los grandes retos que se tienen presentes en la actualidad con la situación que vive el país con la pandemia es la educación virtual, que en muchos casos no se encontraban preparados ni los estudiantes ni los educadores. Entonces, como educadores, se debe concebir la clase como el lugar donde se investiga, se experimenta, se comparten ideas, se toman decisiones para la solución de problemas y se reflexiona sobre lo que es necesario y pertinente aprender. Se debe tratar de involucrar a todos los estudiantes y buscar los medios para que todos sean incluidos, ya que en algunos lugares las condiciones son difíciles, ya sea por difícil acceso a la conexión del Internet o por el método que se utiliza, se le complica al estudiante para comprender los temas y lograr llevar a cabo el aprendizaje, ya que muchos no cuentan con los accesos y condiciones necesarias. Ahora bien, considerando algunos puntos mencionados en el módulo 4, tenemos, por ejemplo, las políticas actualizadas. Si bien el sistema educativo está trabajando bajo unas políticas desactualizadas que se plantearon en los años 50 del siglo pasado, aunque esto no es causado por los docentes, estos son quienes trabajan bajo estas normas, por lo que resulta importante una reestructuración por parte del Ministerio de Educación que responda a las necesidades actuales de la sociedad. 2. Una educación que responda a las necesidades de la sociedad. Este es un punto muy importante que deben considerar los educadores. A pesar de que estos deben seguir rúbricas y guías específicas, también deben considerar aquello verdaderamente útil para los estudiantes, pensando en su futuro como partícipes activos de una sociedad, como lo son las normas de convivencia con sus pares, desarrollo de habilidades blandas, las cuales son altamente demandadas en el mercado laboral, y competencias que les permitan destacar como futuros profesionales. La filosofía moviliza el pensamiento de los estudiantes. Esta rama de la ciencia se ha dejado de lado en la mayoría de escuelas y colegios. Sin embargo, es la que permite que el ser humano desarrolle el pensamiento crítico y abstracto para valorar las cosas desde diferentes puntos de vista y poder emitir un criterio sustentado sobre algún tema en específico. También los valores y rasgos humanistas. Los docentes son formadores, pero en su proceso deben recordar que los niños y jóvenes están en su proceso de desarrollo y es el momento en el que deben fomentar los valores y rasgos humanistas como parte de su formación para tener mejores individuos dentro de la sociedad. Aquí podemos destacar la importancia de tener esa calidez humana, esa iniciativa de apoyar a los alumnos y de motivarles a seguir adelante sin importar las dificultades del camino. Darle más preguntas que respuestas a los estudiantes. Aquí es importante generar la creatividad y el criterio propio sobre el adiestramiento. A los jóvenes debe permitírseles cuestionar las cosas y buscar posibles respuestas a sus inquietudes. Generar un impacto positivo en su entorno que le refuerce su labor de enseñanza. El docente debe proyectar una imagen correcta y honesta hacia la comunidad en la que actúa,
con el fin de ganarse el respeto y la admiración de los ciudadanos de la localidad y así contar con mayor apoyo en actividades educativas que éste realice. Conocer y dar respuesta a la pregunta sobre el porqué de la educación. Este punto es realmente importante. El docente debe tener la capacidad de responder a esta pregunta y no solo para quedar bien ante su grupo de estudiantes, sino para reforzar la importancia que tiene la educación en nuestras vidas y los cambios que puede generar a las familias costarricenses. El docente debe ser formador. Su labor debe centrarse en guiar, apoyar a sus estudiantes, orientarles en sus funciones a actividades académicas para que estos desarrollen habilidades de investigación, análisis y trabajo en equipo y no dependan en su totalidad del docente. También es importante reconocer la cultura del alumno y su idiosincrasia. Todos los alumnos tienen costumbres y formas de ser distintas. Las comunidades influyen mucho en esto, por lo que es indispensable que el docente conozca la comunidad, sus hábitos, características y tradiciones para poder adaptar sus lecciones a esta influencia sin tener un aspecto negativo que afecte su labor. Crear un equilibrio entre la teoría y la práctica. Bueno, por experiencia propia, prefería aquellas clases en las que el docente lograba un equilibrio entre la teoría y la práctica, porque considero que de esa forma se aprende más y queda mejor grabado el concepto enseñado. Esto además permite tener lecciones más dinámicas y entretenidas, las cuales los estudiantes valoran y recuerdan por mucho más tiempo. Y al final de cuentas, la práctica es lo que vale al momento de enfrentarse a alguna situación en particular. Ahora bien, a manera de conclusión, bueno, nosotros consideramos que la educación debe considerar una mezcla de tanto lo que es el paradigma humanista y el conductista, ya que el humanista, ¿verdad?, se caracteriza eh, por formar a una persona sana, libre y autónoma y que basa sus decisiones en las necesidades de los individuos. Por otra parte, también tomamos en cuenta lo que es el conductista, que es necesario que el estudiante sea evaluado en este caso para medir sus conocimientos y sin embargo, también pensamos que el docente en este caso debe fungir como un líder, ¿verdad? Ser como esa persona que guía y que orienta la clase, más sin embargo, no ser como el centro de atención, sino más bien cederlo y orientar o centrar la clase en sus estudiantes, hacerlos partícipes de este proceso educativo, porque a final de cuentas es para ellos en este caso. Muchas gracias, esperemos que esta presentación haya sido de su agrado. Buenas noches.